Esos caminos delincuenciales te lo arrebatan todo. Te arrebatan la felicidad, te arrebatan la tranquilidad, te arrebatan la niñez, te arrebatan la juventud, te llevan a los vicios, te roban tu talento. Porque yo era bueno como pitcher. Yo era bueno como basquetbolista. Los cameos se enfrentaron en contra de David el Gambao y de Morenito la Cobra, dos de los pistoleros más terribles que ha dado Gualey. Te estoy hablando de Gualey, donde han habido en Gualey más de 200 pistoleros toditos guapos. Yo seguía normal porque lo que viene un muchacho de la cancha jugaba basquetbol, pero no sabía que ese muchacho de la cancha venía premiado. A mí me llegaron a parar, yo con 70 números metido en los testigos, me llegaron a parar. Y ustedes, no, para la cancha, ¿cómo? Ah, siga. Wow. Y yo salía rápido. Una vez yo salí rápido de un callejón esa vez, y yo no sabía que la dirección estaba tirada. La suerte yo estaba vestido de basquetbolista. Y era en las 3 y pico de la tarde. Alaba a todo el mundo con su cuchillo. Mentira, fulano, ya tú cogiste 2 chavos, ¿qué fue? Entonces, cuando a veces ese tigre se quedaba sin comida y fulano con 2 chavos, esa es la mía. Hay problema. Esa es la mía porque tú cogiste 2 y ya no hay chavo. Entonces yo no me voy a quedar sin comer. O nos matamos o tú me das lo mío. Las hembrillas podían venir 5 ahí y él no se inmutaba. Tú sabes que hay chamaquitos que tienen una tabla que de que ven que viene fulano, o la sueltan a la pistola o la entregan. La hembrilla no cogía eso de nombre de nadie. Viene fulano. ¿Qué es lo que? Porque él siempre estaba en mueca. Siempre estaba en mueca y en par. Y cuando no estaba en mueca estaba a punto de estarlo porque tenía 3 y 4 rayas encima para darse 2 cantazos. Sí. David el Gambao no tenía frontera, mi hermanito. No encasquillaba, era. David el Gambao, ahí habían enemigos de él y de ahí él cruzaba. Ahí los enemigos de él. Los enemigos de él ahí. Yo tengo enemigos ahí y yo tengo mi vaina. Y yo por ahí no cruzo para no buscar problemas. Aunque yo me paré a pelear con ellos. Pero él no. Él pasaba. Él pasaba, lo que tenían que esconderse eran ellos. Así era David Gambao. Hoy una vez ejecutando a un militar, a él un sábado en la noche, y después que lo ejecutó, que le quitó el arma, él se fue caminando como que él no había hecho nada, y la gente dice, no, ese fue que vaya, él fue que le dio para abajo. Y él se fue caminando normal, sin mirar para atrás. Así andaba ese chamaquito. Vivo para contarlo, TV. Saludos YouTube, de aquí y de allá. Sean todos bienvenidos a este prestigioso canal de Vivo para Contarlo TV. Invitándote como de costumbre a que forme parte de esta gran familia de Vivo para Contarlo. Suscríbete al canal, dale a me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los contenidos de este canal. Mi gente, si conoces de alguien con una historia real, impactante y verídica, no duden en contactarnos a estos números. En el día de hoy nos encontramos con un ex delincuente. Ahora está en el camino del bien, cristiano y también colega. Pero sin más preámbulos, que sea él y que nos lo diga y nos lo cuente su verdadera historia. ¿Cómo estamos, Tombo? Mi hermano, encantado en verte. Muchas bendiciones para esa vasta audiencia que te sigue, que te da seguimiento, que te apoya con su comentario y su like. Así que suscríbanse, mi gente, ayuden, que es un buen ser humano. Es un placer enorme. Los escritores míos y los de él, que vamos a compartirnos. Amén, amén. Así es, vamos a hacer una bonita, algo bien bonito. Mutombo, ¿cómo fueron sus inicios callejeros? Bueno, mis inicios callejeros, hay que remontarse prácticamente a la niñez. Tú sabes que los jóvenes en estos barrios de bajo mundo, donde obviamente hay personas de bien, pero siempre en estos barrios, sufre la característica o quizá la peculiaridad de que la gente siempre resalta más lo malo que lo bueno, aún siendo más lo bueno que lo malo. Claro. Entonces a la juventud le llama más la atención lo malo como que lo cautiva, el tigueraje, el que lo que es. Dime a ver, fulano, todo está heavy. Entonces toda esa cosa va atrayendo a la juventud, porque la juventud, eso es el pan que ve el día a día, y eso le llama la atención de que fulano, el que tiene la guajara para atrás, el que se pone el barete, el que anda con los pantalones aquí abajo, con el tumbao, el que se está fumando el tallo en la esquina, el que tiene el cigarrillo así, el que tiene el candado como un criminal, el que tiene el tatuaje. Entonces la gente cree que es el tigre, los jóvenes creen que es el tigre y van creciendo bajo esa atmósfera, que fulano jaló un filo y se fue con fulano y fulano, peleó con 2, peleó con 3, jaló un cuchillo, peleó con fulano. Entonces toda esa cosa, los jóvenes lo van viendo, los niños van creciendo
bajo esa influencia satánica, y ellos creen que es el tigueraje y que es la bacanería, y eso va influyendo en la vida de los jóvenes, y los jóvenes ven, los niños ven que esos jóvenes que están en el tigueraje, en el ambiente delincuencial, creen que son el ejemplo a seguir. Quiero que sepan, mi gente, que mucha gente ven a Cristian, a Mutombo, como una persona de bien ahora. Pero quiero que sepan que él viene del otro lado también, que él comenzó siendo delincuente y se quitó a temprana edad. Claro. Y entonces él viene dando un mensaje positivo a ustedes de que esos caminos no son buenos. No, esos caminos no son buenos, esos caminos delincuenciales te lo arrebatan todo. Te arrebatan la felicidad, te arrebatan la tranquilidad, te arrebatan la niñez, te arrebatan la juventud, te llevan a los vicios, te roban tu talento. Porque yo era bueno como pitcher, yo era bueno como basquetbolista. De hecho, que tengo diploma. En un solo torneo me gané yo 5 premios. ¿En el basquetbol? De basquetbol. 5 premios me gané. Líder en puntos, rebote, entonces todas esas dimensiones, asistencia, bloqueo, defensa. Y también fuimos campeón esa vez. O sea, todo ese talento el enemigo lo sepulta a través de la delincuencia. Entonces, perdón, Cristian, ¿dónde fue que se perdió ese talento? ¿Cómo fue que comenzó a coger la calle? Bueno, ese talento se pierde cuando yo estoy centrado en mi mente en el deporte. No tengo unos tenis buenos que ponerme. No tengo un padre, porque mi papá me abandonó de cuando yo era pequeño. No tengo un padre que se ocupe de su hijo cuando le hace falta unos tenis para ir a la cancha. Cuando le hace falta un desodorante, que ya tú sabes, cuando uno entra a los 12, 13 años, que empieza a darle ese mal olor en las axilas. Que no hay un padre que te compre un desodorante. No hay un padre que te compre un pantaloncillo. No hay un padre que te compre un pantalón, que te compre un poloché. No hay un padre que hay que dar una bendición. A mí me exoneraban en la cancha por lo bueno que yo era. ¿Entiendes? Y que ellos sabían que yo estaba pasando en ese momento. Pero no tenía un padre que estaba presente ahí para que me ayudara a suplir en mis necesidades. ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas influyen en la vida de los jóvenes, que a veces los jóvenes se ven. Yo mismo me vi en el momento de tener que llevar un macuto por 100 pesos. Cuando te hablo un macuto es que yo llego de la cancha de jugar basquetbol, no tengo para cenar y estoy oyendo, fulano, me busca fulano para darle 100 pesos para que me la lleve 50 números a fulano que lo está esperando en la 16. 100 pesos, 50, 75, 1,5 en ese entonces. Te estoy hablando del año 92, 93, 91, pero en esa etapa, en ese medio. Cuando tú miras 100 pesos, tú le dabas para abajo a una gente por 100 pesos. Claro. Ve para que lleve 100 gramos allí, por 1,5. Tú te la jugabas. Entonces yo me metía de basquetbolista, me metía mis 100 números ahí, agarraba mi pelota y me iba para la cancha. ¿Pero para qué cancha? ¿De qué sector estamos hablando? ¿Dónde te vivías? Estamos hablando de ese tiempo en Gualey, yo vivía en el Alto de Gualey, ¿entiendes? En el Alto de Gualey. Ah, que el tipo te está esperando en la 16 con 17. Ah, bueno, ahí está el club, estos lotadías que yo jugaba. Está bien. Me ponía, yo tengo mi franela del club de estos lotadías, me ponía todo, porque yo jugaba de ahí ese club. Yo lo llego. Ah, no, que el tipo está en la Albert Thomas, en tal calle, que está en la 12, en tal sitio. Yo voy. ¿Entiendes? Entonces uno se la jugaba por la necesidad. Entonces ahí es que entonces yo hago así, que el amor lo voy perdiendo por el básquet, porque tengo necesidades. Y te va por el lado del dinero. Entonces ya ahí yo lo que hago es, que en el momento de yo ir a practicar y a jugar, yo estoy agarrando un macuto. Entonces en ese movimiento, el que está despachando, yo estoy viendo todo lo que él está haciendo, cómo se parte el plástico, cómo se prende la tanita, qué es lo que una media de media, qué es lo que un 7, qué es lo que un 14, qué es lo que un octavo. Pésame 5 rayas, pésame 3 rayas, pésame 7 rayas, pésame un número. ¿Cuánto pesa esa funda? ¿Cuánto tiene que pesar un peso? O sea, y todo tú eso. estabas ahí ya parado, ahí mirando todo. Tengo que adietarme porque ya yo solté el basquetbol y ahora yo lo que estoy en brega. Y ahora yo tengo que aprender esto. ¿Entiendes? Muchas veces aprender al ojo, donde hay medio gramo, donde hay 3 rayas, al ojo. Porque a veces llega un momento de que la dirección se tiraba, que no se podía tener balanza así encima, no se podía tener muchas cosas encima. Y a veces uno tenía 5 o 6 números para despachar un costumo rápido, que venía, ¿qué es lo que quieres? Dame un 300. Tú sabes que son las 3 y pico de la tarde. La dirección es de la hora de ellos, desde las 2. Papá, ¿qué es lo que tú quieres? Dame medio número. Entonces ya uno con las habilidades que uno sabía, parte un plástico y le despachaba el ojo. Sin adelantar un poco la historia,
Cuando su padre y su madre dieron cuenta de que estaban en esos caminos, ¿cómo sufrieron ellos? No. ¿O todo fue todo el tiempo bajo perfil? No, mi papá, yo no vivía con mi papá, yo vivía con mi mamá. Mi papá era un rumbero. Mi papá era un hombre que trabajaba, pero todo lo que él conseguía era para consumírselo y vivirlo con las mujeres, desperdiciarlo en las mujeres. Mi papá no sabe si yo nunca me puse una ropa un diciembre de mi papá. Mi papá nunca a mí me compró Reyes. Yo no sé lo que es celebrar un cumpleaños, ni de parte de mi papá ni de parte de mi mamá. ¿Tú sabes quién me celebró a mí un cumpleaños por primera vez en mi vida? Bien. La hija mía más pequeña, teniendo ella menos de 10 años, como 8 años. Ella empezó a juntar, después que yo me tranquilicé, ella empezó a juntar de todo lo que yo le daba y yo no sabía, ella empezó a juntar de todo lo que yo le daba, iba guardando. Ella había oído de que pues yo le había celebrado ya par de cumpleaños, pero ella había oído que a mí nunca me habían celebrado un cumpleaños y ella tenía casi 30 años. ¿Entiendes? Entonces la hija mía juntando, papá un día le dijo, ella y mi esposa tenían eso callado. Y entonces después que ella tenía el dinero para comprar un bizcocho y comprarme un refresco, me llevaron a celebrar mi cumpleaños. Bonito, muy bonito. Ahora a mí se me aguan hasta los ojos, ¿no? Entonces, siguiendo cuando su mamá se dio cuenta que tú estabas en esos caminos. Ya cuando mi mamá se dio cuenta que yo estaba en esos caminos, ya era muy tarde porque mi mamá era una mujer que también le gustaba mucho el alcohol. ¿Tú ves? Entonces no, ella era una mujer de muñeca dura, pero mi mamá pasó mucho trabajo con el papá de los hijos de ella, porque yo soy el más pequeño. Los hermanos míos tenían su papá y yo tenía mi papá, ¿entiendes? Que no era el de matrimonio. Entonces mi mamá pasó un proceso con ese marido que ella tenía, un proceso que después se podía contar en otra historia. Y entonces mi mamá, eso lo que le daba era para beber, un desastre. Se volvió la vida de mi mamá de ser una mujer seria, ahora está bebiendo alcohol descontroladamente, todo lo que trabajaba, cuando hacía lavado, todo lo que conseguía era para consumirse, ingiriendo alcohol. Entonces no tenía tiempo para atenderme a mí, que yo era el más pequeño. Ahí se le fueron las manos. Entonces se le fueron las manos a ambos, a uno intencionalmente y a otro sin querer. Sin querer fue a mi mamá y a mi papá fue intencionalmente, porque mi papá me abandonó. Entonces, en ese mundo, para seguir disfrazando cómo usted entregaba estupefacientes, seguía vistiéndose de basquetbolista. Yo, porque lo que sucede es que al vestirme de basquetbolista, cuando la policía me veía en la calle, ni bola me paraba. Yo seguía normal porque lo que viene un muchacho de la cancha jugaba basquetbol, pero no sabía que ese muchacho de la cancha venía premiado. A mí me llegaron a parar, yo con 70 números metido en los testículos, me llegaron a parar. Y ustedes, no, para la cancha, ¿cómo voy? Ah, siga. Wow. Y yo salía rápido. Una vez yo salí rápido de un callejón esa vez, y yo no sabía que la dirección estaba tirada. La suerte yo estaba vestido de basquetbolista. Y era en las 3 y pico de la tarde. Esa era la hora de la dirección. De las 2 para allá ya uno estaba moca. De las 2 para allá ya uno estaba moca. Ya uno lo tenía como la hora cogía la dirección. Y ya había vaqueo. Ya claro, había vaqueo, pero que el vaqueo tenía que también estar detrás de los bliches, porque también los vaqueos lo agarraban preso. Y los policías saben que lo que van a hacer los vaqueos también. A los vaqueos lo mangan. También. ¿Y tú crees que los policías son pariguayos? Los policías saben que lo que un vaqueo, los vaqueos lo mangan. Porque hay informaciones, hay gente que tiraban para adelante el vaqueo, aunque la dirección cada vez que se tiraba no hallaba a nadie. Entonces el chivato Peña aclaró, cuando ustedes se tiran fulano que está en tal sitio, y también a los vaqueos lo amarraban. Y cuando ya agarraban el vaqueo, que no podía llamar para abajo, pero nosotros teníamos walkie-talkie, pero cuando lo agarraban allá arriba, antes de que él tirara. Claro, no, porque lo que sucede es que nosotros bregábamos. Nosotros teníamos un vaqueo, pero nosotros le teníamos un vaqueo al vaqueo. Al vaqueo también. Claro, porque el vaqueo hacía señas, porque el vaqueo no se podía. No, el vaqueo está allá a 600 metros. El vaqueo no puede correr para venir a avisarnos, él nada más no hace la seña. Entonces el que está aquí vaqueando no puede roncar porque tiene que estar atento a ese vaqueo. Cuando el vaqueo le hace seña, entonces ahí vienen la gente y ahí uno se clavaba. ¿Me entiendes? Nunca hallaban nada. Nunca encontraban nada. Entonces esa es mi trayectoria, ¿cómo se fue dando su vida y ya? Entonces, en medio de ese accionar, es que uno va moviéndose, que viene fulano que trajo una tabla. ¿Qué es lo que es fulano? ¿Qué es lo que es con eso? No, yo quiero por esa tabla tanto número y tanto en efectivo. Yo te doy tanto. Ok, está bien, papá. Eso es lo que fulano trajo un 38 empavonado negro. Fulano trajo un 357. Fulano trajo este. Y ahí es que el bregador muchas veces se va armando con los trajes que los tigres van haciendo. Y van vendiendo las armas a los capos, y manguete cordón, manguete cuello. Un tipo una vez, que me reservo el nombre,
llegó con una funda llena de cadenas que se había metido en una joyería, donde habían cordones de 200 números en ese entonces, 200 gramos. Era mucho. Que era mucho, no todo el mundo usaba cadenas, en esos tiempos no usaban cadenas de 400, 500 gramos. Eso nada más eran los norteamericanos que usaban eso. Aquí la cadena más gorda que tú podías ver en la calle eran de 200, 300 gramos. ¿Me entiendes? Que eran unos cuellos, ya tú sabes, oro 18. Y entonces ahí es que los tigres van conociendo la bacanería. Yo, porque hubo un pana mío que rompió todas las fotos que nosotros teníamos, lleno de prendas, con anillo y con de todo. No, esta foto hay que romperla, ¿para qué? Porque los tigres le tenían para tener fotos. ¿Entiendes? Porque a veces tú hacías atraque y por una foto te salían buscando, pero en ese tiempo, como no habían cámaras en la calle, ni había nada, había gente que lo andaban buscando y ellos andaban en la calle normal porque no había fotos de ellos. Ya que usted está abierto, ya todo el mundo sabe que usted está en ese mundo. Usted era mencionado en el barrio, o andaba laqueado todo el tiempo. Nosotros andábamos bacanos, andábamos duros. Nosotros usábamos, en ese entonces, usábamos los mejores tenis, para nosotros en ese entonces, ir a una baja Teutí, comprar lo que es la reguera, nosotros no dábamos vergüenza, nosotros comprábamos ropa nueva. Nosotros íbamos al mundo de tenis, nosotros íbamos a Casa Ibericia, los sitios clásicos bacanos donde iban los capos en ese entonces a comprar. El que iba a Casa Ibericia era porque tenía su cuarto. Pero, mi hermano, eso era lo máximo, Casa Ibericia. Nosotros íbamos y nosotros nos preguntábamos precios. ¿Cuánto cuestan esos tenis? No, bájame eso, bájame ese poloché, búscame una gorra así, ponme esto. En aquel tiempo, ¿cuánto era su paga por día? No, lo que sucede, oye, ¿qué es lo que pasa? Uno cobraba de 2.000 a 1.500 semanal, o por brega, por cada aparato. Yo estoy hablando que 1.500 son muchos cuartos en ese entonces, en el 93. 93 mucho. La búsqueda fuerte estaba en la búsqueda diario. Tú me entregabas 200 números, 100 de polvo y 100 de piedra, para no mencionar la palabra. Ok. Sí, me entregaba 100 y 100. Entonces yo tenía una onza de Mari, que la Mari uno Sí. la vendía a pesar también por gramo. Entonces tú me entregas un paquete de 100. Ya sabe, no, el dueño sabe cuánto tiene que entregarle a él. Claro, ahora tú lo ponías a parir. Yo también. No, tú lo ponías Yo a estoy parir. trabajando con una gente. Él rompe el aparato y me pasa 10 paquetes de 100. Me dice, clava ahí. Tiraba 100 para convertirlo en piedra. Entonces me pasaba esos 100 y me pasaba 100 de polvo y una onza de Mari. Entonces ya en el Macuto yo tenía eso. Dame un gramo de piedra, dame un gramo de polvo. Entonces, cuando tú agarras así y buscas una funda, porque yo tenía mucha funda en los bolsillos, yo tenía dos tipos de funda. Tenía una que pesaba mucho y una que no pesaba mucho. Pero cada funda esa que se terminaba, yo despachando, ¿cuántas rayas tú crees que yo me buscaba? ¿Cuánto te buscaba ahí? Habían rayas habían fundas que te pesaban 7 rayas, pero había otras que pesaban una raya, que pesaba un gramo. Había una funda que pesaba 7 rayas Más que otro, ¿no? y había una que pesaba un gramo. Pero habían otras fundas que eran muy pesadas, que el que ya tenía conocimiento decía, tú me vas a pasar en eso a mí, fulano. ¿Qué pasó, fulano? Ah, pues tú que dices un guayo. Pero cuando iban a esos cótumos que iban Por rápido. esos cátomos que iban rápido, que no sabían, en esa funda esa que yo tenía, de una funda pesada, que son de funda de carga vaina, yo le partí un pedazo. No hay funda, esto es lo que hay. Pero mentira, yo tengo funda aquí para el que tiene la mente abierta. ¿Me entiendes? Entonces yo le partí un pedazo de esa funda. El partirle un pedazo de esa funda equivalía a tener entre 2, 3 o 4 rayas, dependiendo de la cantidad que ¿Cuánto te buscaba diario en esa búsqueda, más o menos? Entonces diario, en esa búsqueda, yo me buscaba diario entre 3.000, 4.000 pesos y 2.000 y pico. De 2.000 y pico de pesos para allá. Diario por día. Y le cumplía el dueño. Pero claro, te estoy hablando de que tú me entregabas, pero yo vendía 200 y 300 y hasta 400 gramos diarios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo venía a acabar un paquete ripiado vendiendo, yo me buscaba en ese solo paquete de 3 a 4 gramos. Entonces, cuando tú le metes lápiz de 3 a 4 gramos, 150 era el gramo, ¿verdad? De 3 a 4 gramos. Yo me busco 4 gramos. ¿Cuántos son? Son 600. Entonces, voy y busco otro paquete más. Eso es aparte del paquete del crack, de la piedra. Eso es aparte de la búsqueda de la Mari. Porque ¿a cómo está el gramo? 25, un ejemplo. Y yo lo vendo a 30, me estoy ganando 5. Todo es búsqueda. Toda la búsqueda. Entonces, ya que pasó de esa etapa de vendedor, ¿cómo fue su vida callejera? Entonces, ¿qué sucede? Que en esa vida callejera, bregando, hubo una situación cuando allanan a Gualey entero
que todos los tigres tuvieron que salir, que en ese tiempo pusieron como alrededor de destacamentos por todos lados, y los policías en zozobra, todo el mundo tuvo que salir, mi familia, mi hermana nos mudamos para Villamella, de Villamella para el Capotillo, allá en el Capotillo que yo conozco a la que hoy es mi esposa. Entonces nosotros empezamos a vivir otra vida, otro ambiente diferente, pero llega el momento en que me agarran preso. Me agarran preso con 10 gramos .7 de una sustancia rocosa, el cual a veces no mencionamos el nombre, pero la gente sabe, para que no te censuren el video. Claro. Entonces, de esa vez que me agarran, yo estaba bajo los efectos del cannabis. Al estar bajo los efectos del cannabis, teniendo la sustancia encima, yo me paro de una acera donde yo estaba curándome, tripeándome, allá en el Alto de Gualey, y yo estoy mirando para la 18. De repente yo veo las guaguas que vienen subiendo, eran las 8 y pico de la noche. Yo veo las guaguas que vienen subiendo y le digo a los tigres, ¡la dirección! Cuando ellos miran, ellos se embalan y yo me quedo y yo me pongo a curarme con ellos corriendo. Oye, de lo loco que yo estaba. A curarme con ellos corriendo. Había uno que le decían el Zaina, que estaba al lado de mí, que prendió la huida, ese tenía 100 números en una gorra metida, tenía la gorra puesta y tenía los 100 números. Y se embaló también. Cuando yo quise venir a despertar, ya la dirección me había frenado ahí. Y ahí me agarran con la sustancia y me mandan para la Victoria. ¿Qué tiempo te hizo? Tenía yo la Victoria, yo le hice casi 3 meses. Tenía yo una mujer embarazada con 6 meses, la mujer mía tenía 13 años cuando eso. De ahí me mandan para el 15 de Asua. Nos llevan, esa fue la vez que nos llevaron 367 presos, que nos llevaron para el 15 de Asua. Lo que inauguraron la cárcel del 15 de Asua, una de las cárceles más peligrosas que ha habido en su historia aquí en la República Dominicana. En aquel lugar, eso fue terrible. Con decirte, que el primero que entró 3 gramos del polvo blanco fui yo a esa cárcel. El que inauguró esa cárcel con sustancia fui yo. Al 15 de Al 15 de Asua. El primero que entró la sustancia blanca en ese lugar fui yo. ¿Por qué? Porque se da la tarea de que están llamando para llevar los presos. Llegan allá una llamada para llevar los presos para justicia. Yo tenía que ir para justicia, que es la Victoria, por esa vez no trasladaron una vez. Me llega el papel allá. Todo el que iba para justicia en ese entonces tenía que tener su cuarto para pagarle al custodio el pasaje y pagarle su pasaje. En ese tiempo, el que iba para justicia tenía que pagar el pasaje al custodia y pagarse el pasaje él. Y darle la estadía, la comida al custodia. Darle la comida y pagar el pasaje. Si tú tenías tu dinero, tú ibas a justicia. Entonces, ellos habían llamado a varias gente delante de mí, pero ellos ninguno tenían dinero. Yo tenía mi cuarto. Yo le digo al alcalde, yo quiero a justicia. Y me llamaron. Sí, yo le pago el pasaje al custodia. Y entonces ahí que yo bajo para justicia. Pero ¿qué sucede? Que me toca ir para justicia el otro día, pero hoy es día de visita. Sí. Entonces ahí que yo le digo, mira, yo así, preparen, llévame 3 números. Y ahí que me llevan los 3 números. Y cuando tú destapaste eso allá, tú eras el boom ahí. Esos tigres vieron la gloria. Estaba, ya tú sabes. Había tigres que te daban un menudo por una raya. No había nada. Pero acá había tigres que tenían tiempo que no se daban 2 cantazos. Entonces el primero que metió Mari también allá dentro de la cárcel fue Milton y yo, que de aquí de Gualey, Milton. Ese metió una cuarta de Mari. Vengo aquí. Ya que usted vio que cuando bajó a justicia, se le ingenió y la entró. Ya usted vio a llegar a prisión, se le fue una vez. ¿Cómo hizo para buscar la otra vuelta? No, porque ya cuando yo hice esa primera vez, yo no volví a hacerlo. ¿Por qué? Porque uno pone en juego la vida de la familia de uno. Hay gente que te pueden hacer esa vuelta en un momento, pero ya en otro momento hay tigres que te tiran para adelante. No, ya te seguro que estaban... No, que hay tigres que se llenan de odio. Porque si yo voy al Palacio de Justicia y los únicos que me visitan son mi familia y un pana mío, y me llevan una vaina, y la familia mía no me llevan esa sustancia, ¿quién me la llevó? Me la llevó el pana. Entonces, en la próxima vuelta que yo baje, ya van a estar pendientes. Y pueden agarrar a mi pana con una vaina llevándomela. Entonces, para tú poder muchas veces entrar sustancia dentro de la cárcel, tiene que ser en componenda muchas veces con la policía, porque hay que caminar. ¿Entiendes? Hay que caminar. Entonces, la primera cuarta de Mari, de hierba, que se entró dentro de la cárcel, la entró Milton y yo. Yo le di en ese tiempo un menudo que le hacía falta para completar, para entrar una cuarta de Mari y darle lo del policía. Pero a ese policía le llamaban René.
René, cuando él fue, pero ustedes vinieron al estadio, si nosotros estamos aquí. Ah, bueno, yo me voy mañana y vengo dentro de 2 días. Le dimos el menudo y él nos llevó esa cuarta de Mari. Entonces, ya que usted coronó en esa vuelta, y usted dijo que usted fue el que inauguró el 15 de agosto y es una cárcel peores que hay en el República Dominicana. Claro. En ese entonces no era así como ahora. No. Estaba nueva, estaba viva. Estaba no nueva, pero se peleaba todos los días porque cada cual tenía su banda. Estaba la gente de Villaconsuelo, su grupo. Estaba la gente de Cristo Rey, su grupo. Estaba la gente de Gualey, su grupo. Estaba la gente del mercado, su grupo. La gente de Lomina con Kiko Lomina y el Bo, su grupo. Y todo el mundo tenía su filo. Todo el mundo empezó a despegar barras y a hacer barras y a hacer su cuchillo. ¿Me entiendes? Y cuando se armaban todos esos barrios en el patio peleando por el chao, ese era el momento más fuerte. El chao, el desayuno, el chao y la cocoa. Porque la comida que daban al principio era buena. Entonces habían tigres que iban con 2 cantinas, iban el coro de ellos con 2 cantinas y cogían chao, a tal punto que cuando habían más de 10 gente que se quedaban ya sin comer. Entonces, ¿qué sucede? Se pega a ti no monjas sin comer. Alaba a todo el mundo con su cuchillo, mentira. Fulano, ya tú cogiste 2 chavos, ¿qué fue? Entonces, cuando a veces ese tigre se quedaba sin comida y fulano con 2 chavos, esa es la mía. Hay problema. Esa es la mía porque tú cogiste 2 y ya no hay chavo. Entonces yo no me voy a quedar sin comer, o nos matamos o tú me das lo mío. Y tenía que cambiar. Entonces habían gente que hacían la fuerza. ¿Por qué? Porque habían tigres que tenían un muchachito mudado, que tenían que buscarle la comida a ese muchachito. Cogían la de él y cogían de la de él y la del muchachito. Había uno que llamaban a Lacey de Cristo Rey. Ese llegó a dormir hasta con 2 tigueritos. Tenía hasta 2 tigueritos mudados, ese Lacey. Ese tipo era rabioso, era guapo. Entonces, bravo. Luego, ¿usted qué tiempo hizo en esa vuelta en prisión? Ahí yo duré 2 años, 10 meses y 11 días en el 15 de agosto. ¿No llegó a pelear allá? Allá yo llegué a pelear, pero con cuchara. Llegué a pelear a la trompada. Y le hice una demostración a un tipo con un corneta, que era de cholo, porque al él verme que yo no pagaba impuestos, que paraba bacano, yo te voy a enseñar para de fotos. Que para ese entonces tenía unos Jordan de esos originales nuevos. Dentro de la cárcel tú tenías que ser un tigre, porque te lo quitaban allá adentro. Los pariguayos no tenían tenis bacanos en ese tiempo. No tenían ropa a ese nivel en ese tiempo, ahora quitaban los tigres allá adentro. Entonces, al ellos verme bacano y Cholo siempre visitando, porque Cholo ya era el control, había uno que le llamaban la estufa de Cristo, la tusa de los Alcarrizos, que a él le llamaba la atención mi serenidad, mi tranquilidad y que todos los tigres bacanos me llegaban. ¿Me entiendes? Un día me dijo, Montambo, ¿y tú? ¿Qué es lo que es contigo? Yo le dije, Cholo, préstame con esta. Jala, que tú tienes tu machete, para que tú veas qué es lo que es conmigo. Y nos cuadramos, y cuando nos cuadramos, que él vio que yo le hice un movimiento, y le puse el machete ahí. Rápido. Digo, velo, para que yo no hago bulto. ¿Entiendes? Lo mío no está aquí en la cárcel, lo mío está en la calle. Está en la calle. Pero Cholo, cuando se iba de libertad, yo fui uno de los que él eligió para dejarle la cárcel y yo le dije que no. Y yo no estaba en eso, porque yo sé el compromiso. Que hay gente, ellos control. Yo no, si yo hubiera querido desde un inicio, yo hubiera estado entre los controles. Pero que esa no era esa no era mi vida. Porque yo soy un tipo que yo juego a cabol y yo siempre he estado dentro. La mujer mía del Capotillo. Y mayormente, ¿cuál han sido los enfrentamientos dentro de la cárcel? Casi siempre con los mercaderos. Con los mercaderos, claro. Y la mujer mía es mercadera. Y yo tengo muchísimos amigos mercaderos. Y soy gualeyano. Soy guanduleyano. Porque soy de Gualey y soy de los guandules. Entonces cuando tú un tipo pensas, dices, no, conmigo nadie molesta, conmigo nadie en broma, yo no pago impuestos, yo estoy bien, a mí se me respeta aquí adentro, aquí yo voy a estar controlando. Yo era uno de los presos más queridos que había en el 15 en ese entonces. Bien, entonces viendo que usted duró 2 años y pico ahí, cuando salió, tal vez vivió ese enfrentamiento, grande enfrentamiento, que ahí era la Gualey, en verdad, en aquel tiempo. Claro. ¿Usted se acuerda o que usted vivió o participó en ella? Claro, nosotros hicimos muchísimas vueltas en la calle. Lo que pasa es que hay vueltas que yo la hice, que no la nombro, por la sencilla razón. Hay amigos míos que tuvieron a 30 años mientras yo estaba en la calle, por el mismo traje. Por el mismo caso. Por el mismo caso. Estaban metidos ahí. Por el mismo caso. Agarran a ellos 2 y faltaban 2. Y yo era uno de esos 2 que faltaban. Y ellos estaban a 30 años. ¿Me entiendes?
Entonces yo estaba prófugo por ese caso, porque me buscaban por un apodo, no por el nombre. ¿Tú ves? Entonces así hubieron muchísimos casos más de cosas que pasaron, de ejecuciones que pasaron, que no se pueden nombrar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo te puedo nombrar un caso, que yo tuve en ese caso, y te doy el nombre y te narro la historia, pero cuando viene a ver, ese tipo tiene hijos. Tiene hijos. Y no sabe hasta la fecha quién le rompió a su papá. O quién fue de los que participaron y le amarraron a su papá. Y que ahora yo venga y que creyendo para hacerte ver aquí en las redes sociales de que yo soy un tiguerón. No. ¿Entiendes? Y que no te estoy hablando mentira porque te estoy hablando la real. Pero me busco ese caso de cosas que pasaron de hace 20 y pico de años atrás. ¿Tú ves? Entonces hay que tener mente, porque yo he conocido personas que han dicho cosas que han sido verdad y le ha costado la vida hoy en día. Claro, claro. Mira, hay un tipo aquí que le llama Moisés. A ese no le costó la vida. Pero a Moisés tuvieron que sacarlo en Parihuela de un caso que sucedió donde él lo testificando y predicando lo que la familia no sabían, le estaban pegando esa muerte a una persona. Y cuando él empezó a testificar, no sabía que ese testimonio que él estaba dando, lo estaba dando frente a la familia de la persona que él le quitó la vida. Wow. ¿Entiendes? Ese Moisés el Mocho. Moisés el Mocho, que era rabia, ese tipo era rabia de verdad, él peleaba. No se le puede quitar su mérito. ¿Entiendes? Él la tenía y él peleaba con cuchillo y con arma de fuego. Entonces, él dando un testimonio, narró un suceso frente a la familia de una persona que le había quitado la vida. Donde la familia pensaba que ese otra fulana. Claro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que tuvieron que sacarlo en Parihuela. Ese mismo día ahí. Claro, le iban a dar para abajo. Y no está hablando de un caso que otro cogió cárcel por eso. Vaya. ¿Entiendes? Hay que cuidarse entonces. Del caso que pero ahora yo aprendí dentro de la cárcel, porque yo aprendí a boxear con Leo Gómez. Entonces yo aprendí con una gente a quitárselo a la gente sin la necesidad de yo andar armado. Él me enseñó eso. Entonces, al yo aprender eso, pues yo andaba con mi fuerte. Por donde quiera yo me movía muy fuerte. Para donde quiera yo me sabía mover. Hay un caso, que yo te puedo hablar de ese caso que pasó en Villamella. Yo tenía un 38 Tauro y por poco la policía me agarra esa vez por yo tener el 38 encima, que no lo dejé guardado, y la policía se tiró. Y de los policías que se tiraron, había uno que llamaban Domingo, que me conocía, que era llavero del 15 de Azores. Entonces yo lo veo, Domingo, dime a ver, date tranquilo ahí, cuidado, como un tómono, tranquilo ahí. Los otros, súbenlo. Y a mí me dejaron ahí. Y el que tenía el 38 era yo, el que tenía la sustancia era yo encima, y el que vendía ahí era yo en ese lado. Nosotros lo subieron. Y subieron a todo el mundo. Y al quien se tiraron a buscando fue a mí en ese momento. ¿Entiendes? El que yo era el que estaba vendiendo ahí, allá. Eso fue en los Alquianos de Villamella, por donde está el colmado Mejía. Yo vendía sustancia ahí. ¿Entiendes? De eso ahí, para lo que son de allá, el colmado Mejía. Mi familia vive en Selga. Yo vivía a 8 casas del colmado Mejía. A 8 casas del colmado Mejía. Yo fui el primero que empecé a vender polvo en ese lugar. Ahí en el colmado Mejía. En ese tiempo, cuando yo te estoy hablando, cuando estaban los solares, que estaban cogiendo solares, ya ahí. Que yo salí de la cárcel, ahí puse yo un punto. ¿Usted llegó a vivir la guerra de los cameos? Claro, yo soy de ahí, de más para arriba donde viven los cameos. Somos del mismo pedazo, todos los cameos. Nosotros los criamos jugando vitilla, jugando pelota, tirando los carritos, jugando los dados. Nosotros jugábamos 5 pesos y la parte, topo, paro. Todo eso nosotros lo jugábamos póker de dinero. ¿Entiendes? Yo sé su trayectoria, cómo ellos subieron vendiendo. Los cameos se abrieron muchísimo frente. Los cameos eran un grupo, eran 2 hermanos. Uno que le llaman Guaro y otro que le llaman Cameo. Cameo es más viejo que Guaro. O sea que el nombre del cameo viene por una persona. Por una persona, por Cameo. Porque Cameo fue tigre primero que Guaro. Guaro fue uno de los que le dieron para abajo ahí en el puente, de los 5 que le dieron. Él era el que comandaba esa tropa. Pero Guaro, mientras Cameo estaba en el bandidaje, Guaro era un muchacho estudioso. En el barrio nos sorprendimos cuando Guaro entró al tigueraje. Entonces Guaro era un tipo que él era inteligente, porque él era bachiller, pero era un tipo bruto al mismo tiempo. ¿Cómo así bruto al mismo tiempo? Que era un tipo que si tenía que pelear contigo, peleaba de ahí. Él no calculaba. ¿Entiendes? Entonces era un tipo que sabía de letras, pero a la misma vez era un tipo como muy sangrón, un tipo como tapado a ese nivel. Fulano, vamos a matarnos con él. O sea, no pensaba, no calculaba, no medía. Fulano es bravo también, ¿tú ves? Entonces, Cameo inició el tigueraje primero. Cameo era rompedor, Cameo era de todo. Un tipo con una mente abierta, bravo, le gustaban las armas de fuego.
Y él era que, todos los chamaquitos, a los chamaquitos, Camilo tenía un arte para que los chamaquitos lo siguieran. Porque Camilo siempre paraba bacano. Camilo siempre paraba en pinta, siempre tenía cuarto, tenía dinero. Ya en aquel tiempo, en el 92, 93, fue más o menos por ahí. Sí. Las armas de fuego ya eran común, o eran pocos que lo tenían. En el barrio eran común porque que habían demasiados capos en Gualey. Entonces a la vez de tanto capo en Gualey, las armas de fuego eran abundantes por la cantidad de capos que habían. Porque un capo te podía tener 4 y 5 armas de fuego. Sí, porque usted me acaba de decir que a veces le negociaban, viciosos, cótumos. Claro, muchísima gente, hasta gente seria, porque hay gente que usted lo ve que son trabajadores y limpiadores de casa y dan su manazo también. Porque la gente cree que nada más los ladrones, los bandidos son los que andan con un arma de fuego, un cuchillo. Hay gente que tú lo ves trabajando. Hay gente que tú lo ves trabajando en tienda y dan su manazo. Y tú lo ves que vienen de trabajar con su identidad y su cosa. Y son más ladrones que los que andan robando, ¿no? Es verdad. Yo te voy a contar esa historia a ti que yo le voy a bajar para mi canal. Hay un tipo que él acostumbra a ir a comprar unos paquetes de funda bacanos para regalo y vaina. Y a él le cobraban 3,5 por ese paquete de funda. Y el tipo tenía más de 3 años negociando con esa gente. Entonces llegó el domingo pasado, él no podía ir y mandó a la mujer, mira se me ofreció una cosa, tengo que moverme rápido, no voy a poder ir. Ve a tal sitio, frente por el mercado, así. Y ahí yo siempre compro, ve, que son a 3,5. Cómprame ese paquete de funda. La mujer inocentemente va y ese día está el dueño. Y el dueño que le dice, señora, ¿qué usted quiere? Ah, que el esposo mío me mandó aquí un paquete de funda de eso, de lo que son de 3,5. ¿Cómo así de 3,5? De 350 pesos. Y él dice, ¿de 350 pesos? Sí. Y lo reunió al todo el personal. Él era el dueño, ella no sabía. Y, el personal lo reunió todo así. ¿Quién es el que le vende al marido de esa señora estos paquetes de funda a 3,5? ¿Ya cómo eran, mamá? A 70 pesos. Ya hay una verdad fuerte que habían ahí. Y te estoy hablando de gente seria. Y que cuando hay una sesión de gente seria que comentan, cuando le dan para abajo chuquito, entonces esa rata hay que limpiarla. Y son eso. ¿Y eso qué son? Y eso están trabajando. ¿Y cuánto se buscaba el dueño? Dice, ¿por qué usted está buscando más que yo? Más que él, claro. 350 pesos por un paquete de funda que vale 70. 4 veces más tú te estás buscando sin invertir un peso. Y apareció el bandido. Tolentino, eso tú tienes que poner el reloj. Claro que apareció el bandido. Porque él puso a la mujer, llámame tú a tu esposo. Y en cámara dile que me diga quién es el que se la vende. Cara vemos y corazones no sabemos. Entonces en ese guerra de los cameos, ¿con qué enfrentamiento? ¿Con qué otra banda? Los cameos se enfrentaron en contra de David el Gambao y de Morenito la Cobra, dos de los pistoleros más terribles que ha dado Gualey. Te estoy hablando de Gualey, donde han habido en Gualey más de 200 pistoleros toditos guapos. Te estoy hablando de chamaquitos, que a ese nivel, estamos hablando a nivel callejero, no estamos haciendo apología de delincuencia. Siempre hay gente que haciendo apología de delincuencia. Sí, porque es otra cosa, perdón, hermano. Mucha gente piensa, mira haciendo entrevistas a delincuentes, están como induciendo a los jóvenes. No, al contrario. No estamos relatando la historia, cómo esos tigres se la jugaron y al final fallecieron de una manera no. Y además también hay gente que tú le subes un contenido bacano y no te lo apoyan tampoco. Le gustan esto. Porque hay gente que esa misma gente que a veces comenta, dice, mira, esto es una apología, te hacen un comentario en el video que ellos entienden que no es bueno. Pero entonces tú le subes un contenido sano y eso mismo ni siquiera te critican el video. Estoy contigo, porque lo ha visto ya lo ha vivido. A Seki Vicini le hicieron una entrevista una vez, que la voy a buscar. Le dijeron, Seki Vicini, ¿por qué tú no haces una música más limpia? Le dije, yo he tirado 2 músicas. Esto, corrió. Y esta, corrió. A la gente no le gusta eso, a la gente le gusta cuando uno habla de juca, patilla y mari. ¿Y cómo tú vas a venir que Rochi te tira uva bombón y eso se va mundial? Que el Alfa te tira la mamá de la mamá y eso se va mundial. Y aquí Choquicha viene y te habla de la vulva y eso se va mundial. Entonces tú le tienes un consejo sano del daño que hace la sustancia psicoactiva y eso nadie lo ve. Nadie lo ve. Porque no le interesa. ¿Entiendes? Entonces tú que pagas la edición, tú que tienes una gente detrás de cámara trabajando contigo, que tienes que pagar gasolina, si tú tienes esos contenidos, tú no vas a sacar ni 2 pesos para pagar a esa gente.
Entonces tú tienes que buscar los contenidos que te den en la cosa, que a la gente por lo menos le llame la atención y lo vean, porque que la mayoría de la gente, lamentablemente, la música de ahora se compara a la música de antes. Jamás. Y tú puedes buscar una canción. ¿Qué artista de estos se compara a este tipo, a Camilo Sesto? O José José. O a José José, ¿qué es el artista? Y tú ves que José José tiene canciones de 500 millones, de 100 millones, como la tiene Bad Bunny y la tienen estos artistas. No. No la tiene. Porque lamentablemente, lastimosamente, estamos en una juventud que en vez de ir para adelante, va para atrás, el mundo está al revés. Las cosas buenas las desechan. Pues sí. Aunque hay una minoría, pero esa minoría no genera lo que genera la generación tóxica de hoy en día. Porque la generación tóxica de hoy en día lo que le gusta es Patilla y Mari, Juca y Pari, y que le gustan esos tipos de canciones. Entonces esos son los tipos de canciones que se dan virales. Esos son los contenidos que a la gente le encanta. Hágame un relato, que usted me estuvo diciendo detrás de cámara, de un amigo suyo, de alguien que eran del barrio, La Hembrilla. La Hembrilla. Una vez yo le llevé la Hembrilla a Josía. La Hembrilla le hizo un contenido. Alguien comentó. La Hembrilla no ha dicho ni siquiera una cuarta parte de lo que él hizo. La Hembrilla ha dicho cositas, porque hay cosas que comprometen y ya tú sabes que él está retirado. Sí. Ya él no... Lo que usted me acaba de decir ahora mismo que hay gente que hace un contenido y lo hablan para adelante y Bueno, tiene consecuencias. La Hembrilla era una para de verdad. Era pistolero. La Hembrilla podían venir 5 ahí y él no se inmutaba. Tú sabes que hay chamaquitos que tienen una tabla que de que ven que viene fulano, o la sueltan a la pistola o la entregan. La Hembrilla no cogía eso de nombre de nadie. Viene fulano. ¿Qué es lo que? Porque él siempre estaba en mueca. Siempre estaba en mueca y en par. Y cuando no estaba en mueca estaba a punto de estarlo porque tenía 3 y 4 rayas encima para darse 2 cantazos. Y de que él veía el peligro cerca, se daba 2 cantazos y se transformaba. Y ese tipo era feo de verlo. Porque ese tipo se transformaba y le hacía así a los dedos. Y con la pistola en la mano y mentira. Te lo estoy diciendo yo, varón. Y nadie se quiere morir. No es lo mismo ver lo que verlo llegar. Varón, ese tipo lo aprendía de verdad. Cuando se hablaba de ir a quitarle un aparato a una gente, Contaban con él. Hembrilla, fulano. Bájate, fulano, Hembrilla, sube. ¿Por qué Hembrilla? Porque ese no se inmuta. Ese mientras le queda bala está tirando. Los otros corriendo y él para adelante. Que no es de estos tigueritos de ahora que tienen una tabla y cuando le hablan de la policía la sueltan. De antes, ya que estoy hablando ahora de los tigritos de ahora, había más rabia antes que ahora. Pero claro, oye, a pesar de que la cosa está más acelerada porque los días van de mal en peor. Sí. Lo que pasa es que habían tigres guapos de verdad. Tigres, varón, tigres chamaquitos, pero ahora mismo hay chamaquitos que tú lo ves y cuando le hablan de la policía botan armas de fuego. Pero yo te estoy hablando de chamaquitos. Te puedo hablar de la historia de Chita, de Omar, de Pingú, de esos tigres. Esos tigres, mientras tenían caquillo, estaban majando caquillo. Narren un poco esa historia que yo la escuché una vez que Moisés me la habló. Oye, Chita, Omar, Pingú, Junior del Cojo, todo ese coro, Ignacio el Caballo, esos tipos eran bravos de verdad. Esos tipos eran de los tigres, que el palacio bajaba aquí abajo a los cocos, a los guandules, bajaba aquí abajo, y duraban 2 horas los tiros con la policía, y la policía tenía que ir sin darle banda. Se iban a buscar más refuerzos para bajar. No, le daban mano, los tigres están entregados a que los maten. Los tigres no cogían eso de nadie, ni de policía, ni de tigres, ni de paraguayo. Caché que era un criminal con todos esos policías para poderle dar para abajo a ese chamaquito. Tuvo que sacarlo de su cueva y hacer una encerona por aquí. ¿Me entiendes? Hacer una encerona, hacer un truco y que lo vendan para que ellos puedan, para poderle dar para abajo a esos tigres. Porque esos tigres no lo cogían para ni a tigres. Si no le cogían para policía, le van a coger para tigres. A tigres. Esos tigres no tienen frontera. Esos tigres, uno de los barrios que más lo frenaba a ellos, que ellos no podían entrar así a lo loco, era Gualey, porque en Gualey siempre ha habido muchísimos pistoleros. Pistoleros guapos de verdad, ¿tú me entiendes? Entonces se ha sido la para de muchísimos tigres de meterse para Gualey, porque en Gualey siempre han habido pistoleros. Ahora mismo no, porque ahora mismo está caliente, está frío, está más. Pero en esos tiempos, para meterse para Gualey había que pensarlo, porque en cada esquina tú te podías topar con 5 o 6 pistoleros en cada esquina de Gualey. Usted dijo ahorita como que David era uno de los pistoleros más respetados. David el Gambao. Sí. David el Gambao no tenía frontera, mi hermanito. No encaquillaba, era. David el Gambao, ahí habían enemigos de él y ahí él que usaba. Ahí los enemigos de él. Los enemigos de él ahí. Yo tengo enemigos ahí y yo tengo mi vaina. Y yo por ahí no cruzo para no buscar problemas. Aunque yo me pare a pelear con ellos. Pero él no.
Él pasaba. Él pasaba, lo que tenían que esconderse eran ellos. Así era David Gambao. Era guapo. Un come hombre. Él moría en prisión. Murió en prisión, jovencito. David Gambao llegó a la victoria con menos de 16 años, entre 16 o 15 años. A la victoria. A la victoria yo soy chamaquito. El chamaquito le dio para abajo a muchísima gente. Yo escuché que él se fugó varias veces de la cárcel. Se fugó de la cárcel estando por muerte, por casos grandes. Los casos de ese chamaquito no eran casos de vainita, de que de pistola de mito. Los casos de ese chamaquito eran casos de envergadura. ¿Me entiendes? Y de quitárselo a los tigres, a los capos, y todo el mundo tenía que pagar su vaqueo. Todo el mundo. Cuando David salía, el barrio se alborotaba. Y te estoy hablando de un chamaquito que no era de que guapo solamente en Gualey. Que el chamaquito yo lo llegué a ver en la calle, andando con su arma de fuego por fuera. Cuando hace tiempo los policías usaban su arma por fuera. Él así, porque él nunca se dejó barba ni nada de eso. Él paraba afeitadito y peladito bajito. Y con una gorra metida así que parecía militar. Y su arma por fuera de reglamento. Y nunca andaba de que con vaina. En para. Y el policía que le pasaba por el lado pensaba que era policía. Pero yo lo vi una vez ejecutando a un militar. A él un sábado en la noche. Y después que lo ejecutó, que le quitó el arma, él se fue caminando como que él no había hecho nada. Y la gente dice, no, ese fue que vaya, él fue que le dio para abajo. Y él se fue caminando normal, sin mirar para atrás. Así andaba ese chamaquito. Entonces, no induciendo que estamos, como dijo ahorita, a los jóvenes. Pero ahora mismo, el caso es que tenga para entre Chuquito. O sea, él viene haciendo como un Chuquito en aquel tiempo. No, Chuquito no corría antes de los tigres. ¿Que no? No. Es que, oye, ¿qué le sucede? Yo te estoy hablando de tigres experimentados que pelearon con tigres. ¿A quién se lo quitó Chuquito? ¿A quién? No. Que yo he escuchado nunca se enfrentó con otro. En los videos, ¿a quién que tú has visto? En los videos que presentan. A mujeres. A mujeres y a hombres. Pero el que yo te estoy hablando se lo quitaba era tigre. Se lo quitaba a capo. Porque Chuquito y ese coro de chamaquitos que suenan hoy en día, ellos saben que hay gente que con ellos no se pueden meter. Porque en el momento en que se meten con ese tipo de gente, ya le ponen fin a su vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú hablas de que fulano, el coro de que dije, ok, pero no podían inventar en el punto de fulano. Ellos hacían todo su aparataje, pero no podían pasar por ese punto. Porque es el punto de fulano y fulano no sale a buscar de una vez con la cuadrilla y salen de ellos. Entonces, ¿tú has visto un video, disculpa, tú has visto algún video de Chuquito dándole para abajo a gente? No lo vi. Nada más presentan los videos de robo. De robo. Porque Tolentino cometió un error. Y muchísima gente. Dicen que Chuquito le dio a más de 10 gente para abajo. ¿Dónde están los videos? Nada más hay comentarios. Pero si aparece en video él quitándose a la gente, deben de aparecer video él dándole para abajo a la gente. Claro, no aparece. ¿Y por qué no aparece? Ahora lo que aparece en con fotos. En fotos con arma de fuego. Pero ustedes no tienen una evidencia de un video de que él le dio para abajo a una gente. Ahora aparecen 60,000 videos él quitándoselo a gente. Pero qué cosa que no aparece uno él dándole para abajo a una gente. Entonces le hacen ese expediente porque saben que cometió un error. Porque es un chamaquito que tiene 15 años. Como yo siempre he dicho en todos los contenidos. ¿Por qué hay que darle para abajo? ¿Por qué hay que darle para abajo? Lo que pasa es que ya los tiempos de ahora y de antes no son para abajo. Ya la orden que tienen ya, es que suenan, quítenlo. No, es que aquí no hay ley de muerte para darle para abajo a nadie. Al menos que por lo menos si aquí hay una ley de muerte. Una orden que bajó de arriba. Por esa orden está por encima de la Constitución. No está, pero la están ejerciendo. La están ejerciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es que yo vengo. Le vamos a dar para abajo a Chuquito por agarrar a un alcalde con un arsenal de armas. ¿Y por qué no le dan para abajo de una vez? Así mismo en estos días fue eso. En estos días. Y el coronel que lo agarran mandando el 1.000.000 de municiones para Haití. ¿Por qué no le dan para abajo? Yo siempre he dicho eso. Le ponemos el reloj a Chuquito, salimos de él. Le pusimos el reloj a Domo, salimos de él. Le pusimos el reloj al Chulo, salimos de él. Y los que promocionan a esos delincuentes. Tú no te has puesto a analizar, Chuquito, con 15 años, que no tiene licencia para comprar municiones. ¿Cómo la consigue? Me imagino que jolopeándolo a los puntos y siempre hay un militar o un policía involucrado en eso. Porque Chuquito andaba, supuestamente Tolentino, de que andaba con 6 armas de fuego y con peines de 30. Demasiadas municiones. Y el otro que le llaman Dillon Baby con 2, con peines de 40. Entonces, manden esos chamaquitos. ¿Cómo ustedes consiguieron esos peines, papi? ¿Cómo ustedes consiguen esas municiones? van a llegar a la gallina. Claro.
Entonces le vamos a dar para abajo a ustedes y al que le vende también. Y hay, si muerto el perro, muerto la rabia. Pero mientras tú nada más te de que tratando de curar la rabia y no le das para abajo al perro, la rabia va a seguir ahí el problema. ¿Entiendes? Porque el problema hay que cortarlo de raíz. Así mismo. Usted no ha mirado que siempre han dado para abajo a todos los tigueritos y siempre suben 5 y 6 más rabiosos. Más rabioso. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema es radical. ¿En qué consiste la delincuencia? ¿Qué lo lleva a ellos a la delincuencia? ¿Qué lo mueve a ellos a delinquir? ¿Quiénes le consiguen las municiones? Pero donde yo vivo en mi casa, hay 4 chamaquitos en la esquina fumando marihuana. El humo me llega allá. Yo digo, wow, pero si llegara la policía ahora mismo, y la policía no dobló y lo vio fumando y siguió de largo. Entonces, ¿a quién le afecta ese olor a Mari? A la comunidad, pero ellos pasaron y lo vieron fumando. ¿Por qué no se paran? Acá tengo que no se paran. ¿Eh? Pagan peaje o son los que roban Que para el punto está ahí mismo cerca. Ok, ¿Tú estás entendiendo? ya entendí. Ya. Entonces, ¿quién le da protección a ese punto? Que los policías no se tiran. La policía que le da protección. ¿A quiénes le pagan esos tigres su cuarto? Hay un semanal que tienen que bajar. El policía que quiere hacer algo no puede porque ¿quién es que le da protección? Un comandante. Un comandante, un grande. Entonces, ¿a quién hay que poner el reloj? A los policías, a los corruptos. A los corruptos, a los que promueven la delincuencia a alto nivel. Porque mientras ustedes le estén dando para abajo a los chiquitos, no hay problema, porque se le dan para abajo a 3 y ellos promueven para que suban 6. Se le dan para abajo esos 6 y promueven para que vengan 9 o vengan 12. ¿Entiendes? Entonces los chamaquitos de este tiempo, ellos lo proyectan y lo programan para que no le paren, para que crean que sí, que ellos son bacanos y lo metan en los contenidos de leyenda y que se esté hablando de ellos hoy en día. Pero si que oye, ellos hay policías, hay comandantes militares que si le dan la autoridad, ellos erradican la delincuencia del país. Pero que sucede, hay uno más grande que él. Que lo tienen a soga corta. Policías que no son corruptos. Que si le dan la oportunidad, que tienen la estrategia y tienen el valor de limpiar la delincuencia, pero no se les permite porque los comandantes, los grandes, los que saben. Son los que viven de él. No, pero venga acá, ¿en qué gobierno tú has visto que han agarrado 10.000 toneladas de cocaína? Nunca se había visto esa historia. Nunca. ¿Entiendes? Entonces esa sustancia hay que salir de ella. Y de todas las sustancias que se agarra y de todas las sustancias que entra hay que salir de ella. De alguna forma hay que salir de ella. Entonces si usted se detiene, si ustedes detienen para que no vendan, entonces no se puede traer a grande escala la sustancia. Cristian, estuvo muy buena este conversatorio. Me gustó. Una de las cosas, para darte este chino de detalle, la gente dice, no, que los artistas, que en redes sociales, que no en la televisión, que lo pasan fumando y haciendo de todo. Pero los artistas andan en la calle fumando y promoviendo esa basura de música. Eso degenera la juventud. Y eso, que para yo verlo haciendo muchísimas cosas, a veces uno lo ve haciendo cualquier tipo de canción, está bien, regulen su vocabulario, pero no promuevan el fumar, porque el fumar, el cannabis, degenera la materia blanca del cerebro y provoca en la vida de los jóvenes entumecimiento, le arrebata su verdadera forma de pensar, de actuar y de comportarse en este mundo. ¿Entiendes? El estar bajo esos efectos, el estar bajo esos efectos trae problemas en la degeneración. Oye, degenera la mente de los seres humanos. Queremos decirle a la gente que ven estos videos, que apoyen, que comenten y que compartan. Y que con sus jóvenes siempre lleven charlas. Hay que llevar charlas sanas a la juventud. Cómo trabaja la sustancia psicoactiva en la mente de los jóvenes. ¿Dónde induce? ¿A qué lo lleva? ¿Cómo termina la juventud? Juventud, divino tesoro. Escucha el consejo. Bueno, mi gente, ya escucharon a Cristian Batista, conocidamente, cariñosamente, entre nosotros, Mutombo. Mutombo. Suscríbete al canal y dale me gusta. La cuarta leyenda. Vamos allá.